Hay pinturas que parecen imposibles de entender desde un punto de vista técnico, y esta es una de ellas. La obra que estás viendo fue creada hace casi 6 siglos, y aún así, si la observamos con suficiente atención, encontramos detalles tan pequeños, tan precisos y tan difíciles de explicar, que los historiadores del arte todavía se preguntan cómo una mano humana pudo haberlos pintado. Esto no es una impresión borrosa del mundo, es un universo diminuto, completamente construido. La textura del pelaje, el brillo frío del oro, la luz sobre los brocados, las figuras diminutas cruzando un puente al fondo, los reflejos sobre el agua. Todo fue pintado a mano, con una precisión que todavía hoy parece casi sobrenatural. La obra se llama La Virgen del Canciller Rollin y fue pintada por Jan van Eyck alrededor de 1435. En ella vemos a la Virgen María con el Niño Jesús sobre su regazo. Está sentada en un asiento monumental que parece una joya arquitectónica. Detrás de ella, un ángel flota en el aire mientras sostiene una elaborada corona dorada, adornada con perlas y piedras preciosas. A la izquierda, arrodillado frente a la Virgen, aparece un hombre mayor vestido con una túnica lujosa, rematada con piel. Ese hombre es Nicolás Rollin, canciller del Ducado de Borgoña y uno de los personajes más poderosos de su tiempo. Y la historia de por qué encargó esta pintura es tan fascinante como la obra misma. Rollin era un hombre de enorme riqueza e influencia, pero, como muchos hombres poderosos de su época, también era consciente de su mortalidad. Sabía que el poder político, el dinero y el prestigio no podían acompañarlo más allá de la muerte. Así que encargó una imagen donde aparece frente a frente con lo divino. No como un simple donante al margen de la escena, no como una figura secundaria, sino arrodillado ante la Virgen y el Niño en una especie de audiencia sagrada. La pintura parece mostrar el deseo de un hombre poderoso por asegurar su memoria, su salvación y su lugar dentro del orden espiritual. Y para esa tarea eligió a Jan van Eyck, un artista capaz de convertir una súplica personal en una de las obras más extraordinarias de la historia del arte. Antes de entrar en los detalles, dime algo en los comentarios. ¿Qué te impresiona más de una pintura antigua? ¿Su mensaje religioso o el nivel técnico casi imposible con el que fue creada? Y si te gusta descubrir los secretos escondidos en las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos una pintura solo como una imagen bella, sino como un mundo lleno de símbolos, poder y misterio. Y en esta obra, lo más increíble no está solo en los personajes principales, sino en lo que ocurre al fondo, casi donde el ojo ya no debería alcanzar. El historiador Erwin Panofsky dijo alguna vez que el ojo de Van Eyck funcionaba como un microscopio y un telescopio al mismo tiempo. Y la Virgen del Canciller Rollin demuestra perfectamente esa idea, porque Van Eyck no solo mira lo cercano, también mira lo lejano, y lo pinta todo con una precisión desconcertante. Basta observar el libro de horas que yace abierto sobre la rica tela escarlata, bajo las manos de Rollin. La superficie bordada de su vestimenta captura la luz y proyecta sombras de una manera casi táctil. Los hilos dorados y plateados parecen tener peso real. La piel que bordea su túnica no parece pintada, sino tocable. Pero el verdadero asombro aparece cuando miramos más allá de los personajes. A través de los arcos se abre una vista panorámica inmensa. Vemos una ciudad dividida por un río que conduce la mirada hacia montañas lejanas, perdidas en una neblina atmosférica. A primera vista, ese fondo podría parecer solo una sugerencia de paisaje, pero si lo examinamos con cuidado, descubrimos algo extraordinario. Sobre el puente que cruza el río, aparecen figuras diminutas caminando. En el agua, pequeñas embarcaciones navegan con velas y remos visibles. En los edificios de la ribera, las ventanas, los muros y los detalles arquitectónicos están representados con una precisión tan minuciosa que casi podemos imaginar vidas desarrollándose dentro de esas construcciones lejanas. Todo sucede a una escala diminuta, y aún así, nada parece descuidado. Van Eyck mantiene la perspectiva, la atmósfera y la claridad de cada detalle, como si su mirada pudiera atravesar el espacio sin perder precisión. El río corre hacia el fondo de la composición. Sobre sus aguas tranquilas, Van Eyck pintó reflejos de los edificios y de las embarcaciones. Reflejos invertidos, delicados, coherentes con la manera en que el agua se comporta en el mundo real. Un puente cruza el río.
una isla aparece en medio, con un pequeño castillo, fortificaciones y torres. A un lado se levantan construcciones más modestas, al otro, una ciudad más densa, que algunos han relacionado con Autun, la ciudad natal de Rolin. Se distinguen campanarios, iglesias y la gran aguja de una catedral. Y todo esto aparece en una zona de la pintura que muchos espectadores apenas notarían en una primera mirada. Ese es el misterio técnico de Van Eyck. No pintaba el fondo como fondo, pintaba el fondo como un mundo. Pero la precisión de Van Eyck nunca está separada del significado. La arquitectura que rodea a la Virgen y al Canciller no es simplemente un escenario elegante, es una estructura simbólica. La logia en la que se encuentran está formada por arcos y columnas de aspecto románico, pintados con una precisión casi arquitectónica. El suelo de baldosas ajedrezadas retrocede hacia el fondo, con una perspectiva cuidadosamente construida. Pero si miramos las decoraciones talladas sobre los capiteles y relieves, descubrimos que Van Eyck creó una especie de sistema teológico dentro de la piedra. Sobre la cabeza de Rolin aparecen escenas bíblicas relacionadas con el pecado y la fragilidad humana. En una de ellas, Adán y Eva son expulsados del paraíso, recordando la caída original de la humanidad. En otra, Caín mata a Abel, el primer acto de violencia fraterna. También aparece Noé en estado de embriaguez, una escena que en la tradición podía funcionar como símbolo de debilidad humana. Estas escenas no son adornos casuales, son recordatorios de la caída, del pecado y de la necesidad de redención. Y su ubicación es muy importante. Están colocadas sobre el lado de Rolin, no sobre el de la Virgen, como si la propia arquitectura recordara que el hombre arrodillado, por poderoso que fuera en la tierra, seguía perteneciendo al mundo caído y necesitaba misericordia. Entre las columnas, en la base de los pilares, aparecen también pequeños conejos comprimidos bajo el peso de la arquitectura. En la simbología medieval, los conejos podían asociarse con la lujuria. Su posición sometida bajo la estructura puede leerse como una imagen del pecado vencido o contenido por la fe y la devoción. Así, cada elemento trabaja dentro de una misma idea. Rolin está delante de la Virgen, pero también está delante de su propia condición humana. Su riqueza no lo salva, su cargo no lo salva, su poder no lo salva. Por eso se arrodilla, porque ante lo divino, incluso el hombre más poderoso necesita intercesión. Si esta lectura simbólica te parece fascinante, suscríbete al canal, porque en Van Eyck ningún detalle parece estar puesto solo para decorar. Y dime en los comentarios, ¿tú ves a Rolin como un hombre humilde ante lo divino, o como alguien que incluso en su devoción quiso dejar una imagen monumental de su poder? Más allá de las columnas, aparece un jardín cerrado, lleno de flores y aves. Y también ahí, cada elemento parece tener un significado. Los lirios suelen asociarse con la pureza de María, los iris con sus dolores, las aquilegias se han relacionado con el Espíritu Santo, y las peonías podían asociarse con curación, protección y riqueza. No se trata de un jardín cualquiera. Es un espacio simbólico, un pequeño paraíso colocado entre el mundo del canciller y la ciudad del fondo. Allí también aparecen aves, pavos reales y urracas se mueven dentro del jardín. Los pavos reales podían asociarse con la inmortalidad, pero también con la vanidad. Las urracas, por su parte, podían vincularse con la charlatanería, el ruido o los peligros de la distracción. De nuevo, el símbolo no es completamente simple. Van Eyck parece construir un espacio donde la promesa de salvación convive con advertencias sobre el orgullo y las tentaciones del mundo. Y entonces aparece uno de los detalles más intrigantes de la pintura. Al fondo, sobre las almenas o el pequeño muro del jardín, hay dos figuras diminutas que miran hacia el paisaje. Una viste de azul, la otra de rojo. La figura vestida de rojo ha sido interpretada muchas veces como un posible autorretrato de Jan van Eyck. No podemos afirmarlo con absoluta certeza, pero la idea resulta muy sugerente, porque Van Eyck hizo algo parecido en otras obras, dejando pequeñas señales de su presencia dentro del espacio pictórico. Si esta interpretación es correcta, el artista estaría escondido dentro de la pintura, no como protagonista, sino como testigo, como alguien que presencia la escena, como alguien que contempla el mundo que él mismo acaba de construir.
Y esa posibilidad vuelve la obra aún más fascinante, porque entonces la Virgen del Canciller Rollin no solo mostraría a un hombre arrodillado ante la Virgen, también mostraría al pintor mirando su propio universo desde el fondo. Una firma silenciosa, una presencia casi secreta, un recordatorio de que aunque la escena parece divina, todo ha sido creado por una mirada humana extraordinaria. Casi 600 años después de su creación, esta pintura sigue generando preguntas que la ciencia moderna intenta responder. Los investigadores han estudiado la forma en que Van Eyck construyó la imagen capa por capa. Se sabe que utilizó una preparación detallada y luego aplicó capas finas y translúcidas de óleo para crear color, textura y profundidad. En otras palabras, no pintó simplemente una superficie, construyó la luz. Primero estableció una base precisa. Después fue colocando veladuras de color que permitían que la luminosidad emergiera desde el interior de la pintura. Ese procedimiento explica parte de la profundidad y del brillo que todavía vemos hoy, pero no lo explica todo. Lo que sigue sorprendiendo a los especialistas es cómo logró efectos tan delicados de perspectiva atmosférica y difusión de la luz en el paisaje del fondo. Los pigmentos que usó no eran necesariamente extraordinarios para su época. Lo extraordinario fue la manera en que los combinó. Los colores se aclaran y se enfrían conforme se alejan. Las montañas se disuelven en la distancia. El aire parece interponerse entre nosotros y el mundo del fondo. Todo parece responder a una observación de la luz y la distancia que siglos después sería descrita con mayor precisión. Y sin embargo, Van Eyck ya la estaba pintando. No como teoría, sino como visión. La precisión es tan alta que incluso al observar detalles mínimos, la imagen conserva una claridad sorprendente. Eso es lo que hace que esta obra siga pareciendo imposible. No solo representa un espacio, representa una forma de mirar el mundo con una intensidad casi sobrehumana. La Virgen del Canciller Rollin es mucho más que una pintura devocional. Es una ventana hacia un mundo que parece real y divino al mismo tiempo. En primer plano, vemos a un hombre poderoso buscando salvación. En el centro, vemos a la Virgen y al niño como respuesta espiritual. Al fondo, vemos una ciudad, un río, un puente, montañas, viajeros, barcos y edificios diminutos, como si todo el universo humano continuara existiendo detrás de la escena sagrada. Y entre ambos mundos, el jardín. El espacio simbólico donde la naturaleza, la pureza, la advertencia y la esperanza se encuentran. Por eso esta obra no se agota en una sola mirada. Cada vez que la observamos, aparece algo nuevo. Un pequeño personaje cruzando un puente, una sombra sobre una tela, una flor cargada de sentido, un ave que tal vez advierte sobre el orgullo, una figura roja que quizás sea el propio artista observando desde lejos. Van Eyck pintó una obra que exige atención y recompensa la curiosidad. Una imagen donde el poder terrenal se arrodilla ante lo divino, donde la técnica se convierte en oración, y donde cada milímetro parece contener un mundo. Me encantaría saber qué detalle te pareció más asombroso. Déjamelo en los comentarios. La ciudad microscópica del fondo, los reflejos del río, los símbolos de la arquitectura, el jardín lleno de significados o la posible presencia escondida del propio Van Eyck. Y si te gusta descubrir los secretos técnicos y simbólicos detrás de las grandes obras de arte, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas que esconden mucho más de lo que muestran a simple vista. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas la Virgen del Canciller Rollin, no mires solo a María, al niño o al hombre arrodillado. Mira el río, mira el puente, mira las flores, mira las figuras diminutas al fondo. Porque a veces, una pintura se vuelve inmortal no por representar un mundo enorme, sino por lograr esconderlo completo dentro de un espacio diminuto.